Las mascotas son seres extraordinarios que evocan ciertas capacidades y emociones en el ser humano que van más allá de todo lo entendido. Tantos momentos felices que no pudieron ser mejores y otros muchos que fueron menos tristes de lo que deberían haber sido, gracias a trucos o tonterías que siempre saben cómo animar. Si pudieran hablar, estoy segura de que nos dirían las palabras que necesitamos escuchar en el momento exacto. Toda mascota tiene un instinto y saben cuándo su dueño los necesita más. Juntos se viven grandes aventuras y con ellos las tardes dejan de ser aburridas y cada mañana es aún más feliz porque nos intentan levantar con sus ladridos y juegos. Hoy compartiremos contigo la hermosa, pero a su vez dolorosa historia de April O'Connell. Cuando nació, vivió junto con su madre en la granja de sus abuelos paternos. Ambas se mudaron a ese lugar porque su padre había partido a una mejor vida, dejando a su esposa e hija recién nacidas a la deriva. Por lo que Débora pensó que sería lo correcto ir con sus suegros para que la ayudaran a cuidar a April. Pero a diferencia de la bebé, quien amaba estar rodeada de la naturaleza y muchos animales, Débora era una mujer de la ciudad. Su sueño frustrado era ser una gran cantante, el cual nunca se cumplió. No le gustaba vivir con los padres de su difunto esposo, pero tampoco estaba tan cómoda cuidando a su hija ella sola, por lo que vivió con ellos hasta que April cumplió los 3 años. La pequeña no tenía muchos recuerdos de ese lugar, excepto aquellas memorias fugaces de la granja y de que fue feliz en aquel sitio. Pero su madre recibió una oferta. Alguien podía hacer sus sueños realidad, por lo que no dudó en irse de ese lugar que no le gustaba, y se llevó a su hija con ella. Sus suegros le dijeron que en cuanto se establecieran, que por favor les avisaran para irlos a visitar, pero aquella llamada nunca se hizo, y April no llegó a conocer a sus abuelos hasta muchos años después. Débora se fue a la ciudad con la esperanza de que por fin su anhelo se hiciera realidad, pero en realidad vivió rodeada de muchas personas que intentaron timarla. Se gastó todo el dinero que su esposo dejó para la universidad de su hija, en una gran casa con muchos lujos que ella no podía adquirir por sí sola, porque no tenía un trabajo que le ofreciera tener una vida de ese estatus. Débora realmente no era una persona muy maternal, por lo que cuidaba como mejor podía a April. La envió a un colegio bueno y le daba toda la libertad que deseara, pero aquello no era lo que en verdad su hija quería. La pequeña quería el amor y la aprobación de su madre, pero como ella estaba constantemente fuera de casa, April aprendió a cuidarse por sí misma, llegando a transformarse en una joven muy independiente a corta edad. Su madre realmente no estaba consciente de todas sus acciones, por lo que cuando tenía 12 años, una vez que salía del colegio, encontró una caja con un cachorrito adentro. Estaba llorando, lo que le causó mucha pena. Estaba solito y decidió que lo llevaría para que ambos se hicieran compañía. Llevó el cachorrito a casa. Era una hembrita, a quien le puso de nombre Melody. La cachorra era muy traviesa y pronto ambas se hicieron mejores amigas y reemplazó a la soledad que la pequeña sentía con risas. Su madre, que casi no paraba en casa, tardó mucho en darse cuenta de la mascota. De hecho, tardó algunas semanas. A ella no le gustaban los animales, por lo que no estuvo de acuerdo con que la cachorrita, Melody, se quedara. Pero ante la insistencia de su hija, permitió que Melody se quedara, pues ya había vivido con ella por varios días y su hija había sido responsable en alimentarla y cuidarla. April y Melody eran inseparables. Ya habían desarrollado un vínculo amoroso muy fuerte. Es como si la cachorra supiera lo que su dueña pensaba. April llegó a convertirse en una bella adolescente. Era muy parecida a su madre físicamente y compartía el mismo amor por la música. Había aprendido a tocar la guitarra en aquellos años, teniendo a Melody como su público. Un día,
Llevó a su amiga a la veterinaria para una revisión de rutina. Quería asegurarse que se encontraba bien y vio algo que le llamó la atención. Era como una escuela para mascotas. Servía para que los animales pudieran identificar alguna enfermedad en los humanos. Todo dependía de su olfato. April pensó que aquello era una buena oportunidad para su amiga Melody, y ambas podrían trabajar como voluntarias en el albergue canino que también estaba junto al lugar. Lo que la emocionó, ya que amaba estar rodeada de perritos, por lo que muy entusiasta y emocionada se presentó a aquel entrenamiento. Poco sabía April que esa decisión cambiaría el curso de su vida para siempre. Los entrenamientos eran una vez por semana y ambas iban diligentemente a los entrenamientos y a hacer voluntariado. Melody era una alumna difícil porque era muy traviesa, pero poco a poco fue haciéndose más obediente y su entrenamiento empezó a tener frutos. Empezó a identificar a algunas personas con enfermedades específicas, lo que hacía muy feliz a April y a sus entrenadores. Pero un día esa felicidad se terminó. Estaba haciendo un ejercicio en el que Melody tenía que identificar a la persona enferma que se encontraba mezclada entre las que estaban sanas. Y grande fue la sorpresa de todos cuando Melody se sentó frente a su dueña y cruzó las patas, señal que había encontrado a una persona enferma. Aquello les llamó la atención a todos, por lo que lo intentaron de nuevo y nuevamente, y en cada vez que lo intentaron, la perrita hacía lo mismo con su dueña. Aquello levantó una alarma entre todos y le recomendaron a April que para estar seguros, lo mejor sería que ella fuera a hacerse algunos chequeos. La joven no sabía cómo tomar aquello. No pensaba que su amiga se había equivocado, pero no quería pensar que ella tuviera alguna enfermedad grave. Cuando llegó a su casa, su madre no estaba ahí. Aquello ya era algo normal. Deborah tendía a llegar muy tarde, en la noche, y April se durmió con esa preocupación en su cabeza. Pasaron algunos días y la joven empezó a sentirse un poco débil, por lo que preocupada llamó a su mamá. Era aún menor de edad y no podía ir al doctor ella sola, pero Deborah solo desestimó lo que su hija le estaba diciendo. Su preocupación la tomó por algo de estrés. Dijo, tal vez es solo estrés por todo lo que estás soportando y todas las responsabilidades que siempre asumes. Pero siguieron pasando los días y April se sentía cada vez más y más débil. Llegó un día en el que por culpa de un mareo la joven se desplomó por las escaleras de la casa. Melody empezó a ladrar tratando de llamar para pedir ayuda, pero nadie acudió, por lo que se quedó junto a su dueña hasta que Deborah llegó a la casa. Al ver a su hija en el suelo, llamó al hospital. Llegó la ambulancia y fue internada. Después procedieron a hacerle algunos exámenes para descartar cualquier cosa de gravedad por la caída. Pero en esto, lo que descubrieron los médicos fue lo peor de lo que pudieron haber pensado. April tenía una protuberancia en la cabeza. Era lo que le causaba todos sus mareos, y recién había empezado a ser notorio, porque había alcanzado una parte peligrosa. La enfermedad ya estaba muy avanzada, y lo más adecuado sería una operación para extraer aquello que le hacía mal. Deborah, quien no tenía dinero suficiente para costear todos los gastos, después de 13 años se contactó con sus suegros, quienes al escuchar aquellas noticias de su amada nieta, no dudaron ni un segundo en dar lo que tenían para que ella pudiera mejorar. También fueron a visitarla. Estaban muy apenados por todo lo que pasaba, pero a su vez muy emocionados, porque al fin podrían ver a April después de tantos años. Cuando la vieron, rompieron en llanto. La joven realmente no tenía muchos recuerdos de ellos, pero aquel sentimiento de calidez y amor sí le era muy familiar. April fue preparada para el quirófano el día 3 de noviembre en la noche y estuvo en operación por 16 horas.
Todo fue muy complicado, ya que su enfermedad estaba muy avanzada. Sus abuelos rezaban para que todo fuera bien, y su madre, quien aparentaba tranquilidad, también estaba preocupada en el fondo. Nunca fue especialmente atenta con su hija, pero a su manera se había preocupado por ella. El tiempo de espera fue eterno para todos, y por fin el médico salió de la sala de operaciones. Su rostro retrataba muchísima preocupación y le dijo a la familia: la operación aparentemente salió bien, pero estas horas son cruciales y determinarán si la joven sobrevivirá o no. Aquello rompió el alma de sus abuelos. Llevaron a April a una habitación y las enfermeras, por insistencia, permitieron que Melody, su amiga, pudiera entrar a verla. La imagen fue tan conmovedora. April se encontraba acostada en una camilla con su mejor amiga de 4 patas entre sus piernas. Aquello fue lo último que sus familiares pudieron recordar de ella, ya que al poco tiempo la joven April partió a mejor mundo porque no pudo soportar la recuperación del postoperatorio. Sus abuelos no podían creer que su nieta no estaría con ellos nunca más, y su madre, Deborah, no podía creer que su hija ya no estaría con ella. Tenía muchos arrepentimientos en su vida, y no cuidar a su hija bien era uno de ellos. April no pudo vivir una vida larga como hubiera deseado, pero tuvo a una mejor amiga quien estuvo junto a ella en todo momento y le advirtió que se encontraba en peligro. Sus abuelos la amaron por muchísimos años, aunque no estuvieron junto a ella, mientras que su madre se arrepintió de haber estado tantos años junto a ella y no haberle dado la atención ni el aprecio o afecto que ella merecía. Hay que recordar vivir plenamente y sin arrepentimientos, y también valorar a quienes siempre están junto a nosotros, así como las mejores amigas que siempre se valoraron la una a la otra, April y Melody. Gracias por ver este video. Si esta historia te ha gustado, no olvides hacérnoslo saber dejándonos un generoso like. Además, nos gustaría leer qué te pareció esta historia, así que no dudes en dejarnos tu opinión en la sección de comentarios. Suscríbete al canal para que no te pierdas las próximas historias y nos vemos en la siguiente historia aquí, en tu canal favorito, Sentimientos Encontrados.